We live in a great big world that needs to hear about a great big love. We need to tell the story to every little boy and girl. We gotta go, go, go. Jesus said to go, go, go. We need to tell the story of Jesus and His love. So go, go, go. Hola, el día de hoy te quiero hablar de una persona en la Biblia que se llamó Abraham y que dice la Biblia que él creyó esperanza contra esperanza. Y yo quisiera explicarte el día de hoy qué significa eso. La historia de Abraham la puedes encontrar en Génesis 12 y no vamos a leer toda la escritura el día de hoy por cuestión de tiempo. Vamos a leer unos pequeños pasajes para que entiendas el contexto de la situación. Pero te quiero platicar que Abraham era un hombre pudiente, ya era un hombre de 75 años cuando vino Dios y le dio una promesa que fue maravillosa. Dios le dijo en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dios le estaba diciendo a Abraham que iba a ser padre de multitudes. Y bueno, el día de hoy, si pensamos con la tecnología que tenemos y el planeta, ya las naciones como están pobladas, nosotros podemos entender bien la palabra multitudes. Pero en esa época, Abraham, su capacidad mental no tenía esa capacidad de tener la palabra multitudes. Entonces Jehová le tenía que explicar. Él era su ayudador, así como Dios es nuestro ayudador. Él le explicó en ese tiempo, en diferentes momentos, para que Abraham pudiera entender siquiera la promesa tan maravillosa que Dios le estaba dando. Y a Abraham se le conoce el padre de la fe. Y lo maravilloso de esto es que Abraham, aún viendo sus circunstancias que eran totalmente opuestas a lo que la promesa de Dios le estaba diciendo, Abraham pudo creer en la promesa de Dios. Y esto lo dice en Romanos 4:18, donde dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios en otro pasaje también le dice que haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dios estaba ayudando a Abraham a que entendiera el calibre de la promesa. Y dice en Romanos 4 que Abraham no se debilitó en la fe. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es una situación crucial, que nosotros tengamos fe en Dios. A veces nuestras circunstancias en la vida o lo que hemos vivido no nos permiten creer ni siquiera que Dios puede existir. Nuestra mente es limitada, así como en ese tiempo la mente de Abraham era limitada para poder entender la magnitud de la promesa que Dios le estaba dando. En uno de los pasajes Dios le dice a Abraham: sal de tu tienda y mira las estrellas del cielo. Y así como son las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Entonces Dios estaba ayudando a Abraham a cambiar su manera de pensar. Salir de esa tienda representa el día de hoy para nosotros que salgamos de esa manera de pensar limitada y que podamos ver al cielo, la infinidad de posibilidades. Dios le estaba diciendo: ve mi grandeza, ve cuán poderoso soy yo para cumplir. Y le estaba dando un comparativo para que Abraham pudiera tener una imagen mental de la promesa que Dios le estaba dando. A veces nosotros no podemos tener una imagen mental del potencial que es nuestra vida. La palabra de Dios dice que Dios nos hizo maravillosamente formados, y en su palabra, en la Biblia, hay muchísimas promesas y bendiciones para nosotros, de acuerdo
a su plan divino que es maravilloso en nuestra vida. Nosotros tenemos como seres humanos mucho potencial. Hay un plan divino diseñado por Dios para nuestras vidas, pero a veces por el desconocimiento de la palabra, o porque nos alejamos de Dios, o porque nadie nos ha enseñado cómo acercarnos a Dios, nosotros no tenemos acceso a esas promesas y no logramos vivir el potencial de nuestras vidas. A veces tenemos deseos en nuestro corazón que Dios desea cumplir y no los podemos lograr porque nuestras fuerzas no podemos, o porque nuestra mente limitada no tenemos la capacidad de comprender cómo hacerlo, y nos perdemos de esas promesas de Dios. Hay una palabra que dice que Dios es nuestro ayudador. Así como ayudó a Abraham a entender esa promesa, dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová ama a los justos. Jehová abre los ojos de los ciegos. A veces nosotros no podemos ver circunstancias, cómo resolverlas, pero ahí dice que Dios abre nuestros ojos a esa ceguera temporal, que nos liberta cuando nos sentimos cautivos en una situación. Dice en esa escritura que Jehová reinará por siempre, que Él guarda verdad para siempre. A veces las situaciones de la vida nos hacen creer en mentiras en nuestro pensamiento, y a veces creemos más esas mentiras como verdad que la verdad de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a aprender qué significa que Abraham creyó esperanza contra esperanza. En la cita bíblica que te leí de Romanos 4, él dice que él consideró su cuerpo que ya estaba como muerto y la esterilidad de su esposa Sara. Su situación natural le decía que había un cierto tipo de esperanza. Esperanza significa que esperas que va a pasar algo. Entonces él tenía una esperanza de acuerdo a su situación natural. Su esperanza es que no podía tener hijos porque su cuerpo ya estaba como muerto y su esposa Sara era estéril. Eso es lo que él esperaba, no hijos. Pero eso iba totalmente en contra de lo que le decía la promesa de Dios, que no solo iba a tener un hijo, sino que iba a tener, que naciones iban a salir de él y que reyes iban a salir de él y que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra, que no se puede contar. Entonces eso significa creer esperanza contra esperanza. La esperanza natural de Abraham era desalentadora. No había casi esperanza, ¿verdad?, de tener hijos. Pero él decidió creer la otra esperanza, la esperanza de la promesa de Dios, contra esa esperanza que le decía: no, tú no vas a tener hijos, tú estás viejito ya, tu esposa ya es estéril, olvídate de eso. ¿Cómo le hizo Abraham para creer todo eso? Bueno, una de las cosas que él hizo es que él tenía una relación con Dios. Él oraba, él leía la palabra de Dios. Entonces cuando Abraham se sentía débil porque veía las situaciones naturales que él estaba viviendo, él iba y le decía a Dios: hey Dios, está pasando esto, pero tú me has dado una promesa, ¿cómo se va a resolver eso? En un pasaje de la Biblia dice que Abraham fue y le dijo: Dios, yo tengo una herencia y la quiero heredar, pero no tengo el hijo, tengo un esclavo y estoy a punto de heredar esa herencia a mi esclavo porque no tengo hijos. Y entonces aquí hay una clave. Abraham veía su situación natural y luego iba con Dios y se la presentaba a Dios. Y Dios le decía qué hacer a Abraham. Y lo clave es que Abraham obedecía. Aunque él no entendiera, pero obedecía lo que Dios le decía. Entonces, esta situación de creer esperanza contra esperanzas no solamente se basa en la fe, también se basa en que tengas una relación con Dios, se basa en que estudies su palabra, se basa en que obedezcas lo que Él te dice en el proceso mientras Él cumple la esperanza. Y Abraham era obediente, hacía lo que Dios le decía. Entonces, Abraham tuvo que vencer varias barreras. Tú sabes que en Génesis 21 habla del nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham. Y
Eso pasó 25 años después de que Dios le dio la promesa a Abraham. Él tuvo que esperar esos 25 años, tuvo que fortalecerse en su fe por esos 25 años, tuvo que romper esa barrera del tiempo. También tuvo que romper la barrera de lo que le decían sus circunstancias naturales, que iban totalmente en contra de lo que Dios le decía. Y también tuvo que romper la barrera de la promesa en sí, porque la promesa era tan maravillosa que a él le costaba trabajo incluso comprenderla en su mente. Pero Abraham lo logró. Pasaron esos 25 años, él luchó y se fortaleció en la fe. Sin embargo, hubo un tiempo en que Abraham quiso resolver las cosas a su manera. Y entonces él tenía una esclava y se llegó a su esclava y tuvo de ese producto de esa relación un hijo que se llamó Ismael. Sin embargo, Dios le dijo, no, ok, tuviste ese hijo, pero todavía viene el hijo de la promesa que yo te dije. Y como Dios era su ayudador, Dios bendijo también a Ismael. Y llegó Isaac. Y de esos 2 hijos que tuvo Abraham, nacieron las 12 tribus de Israel y el pueblo judío como lo conocemos el día de hoy, que está en el mundo. Entonces Dios cumplió su promesa porque Dios es un Dios fiel que cumple lo que promete. Él es el Dios de la esperanza viva. Tus circunstancias en el día de hoy no pueden ser muy alentadoras dependiendo de situaciones que tú vivas. Vemos las noticias en la tele y eso no es nada alentador. Lo que nosotros en nuestros ojos vemos no es alentador. A veces nuestra mente es limitada, tenemos pensamientos que nos limitan en nuestra vida. Pero están las promesas de Dios que nos dicen todo lo opuesto, todo lo contrario. Eso es creer esperanza contra esperanza. Y tú vas a decir, bueno, yo quisiera hacer eso, pero ¿cómo lo aplico en mi diario vivir? Bueno, lo primero es que si tú tienes una área donde ya no tienes esperanza o donde ves que es imposible o donde no sabes cómo se puede resolver, esa es una muy buena oportunidad para creer esperanza contra esperanza. Yo te voy a poner un ejemplo muy específico que me sucedió a mí. Yo sé que en la audiencia puede haber personas que corren triatlones, maratones, que son Ironmans, que a lo mejor este ejemplo que yo te voy a dar no significa mucho para ti porque el ejercicio es algo fácil que a ti se te da. Pero en mi caso el ejercicio era algo que era imposible. Yo he luchado con desorden alimenticio y Dios me ha ido sanando poco a poco de eso. Yo antes era muy obesa. Y por mi misma condición de obesidad y por lo que yo vivía en la infancia, yo tenía en mi mente una idea fija de que yo no podía hacer ejercicio, que yo no podía tener una vida saludable, que yo ya me iba a quedar así gordita, yo no podía correr en una caminadora por más de 1 minuto porque se me iba el aire. Y ese era mi pensamiento y esa era mi esperanza, desalentadora. Yo pensaba que el ejercicio era para atletas, para los delgados, para los valientes, para los fuertes, no para mí, aunque yo quería hacer ejercicio. Cuando yo recibí a Jesús a mi corazón, empecé a estudiar su palabra y un día decidí hacer ejercicio, pero Dios me ayudó. Y Dios me empezó a ayudar a creer en sus promesas en lugar de lo que mi mente decía. Entonces cuando yo corría, en lugar de que yo escuchara en mi mente lo que me decía, ya para porque ya estás cansada, ya no puedes más, yo escuchaba lo que me decía la palabra de Dios, que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo decía, si la palabra dice que Cristo me hace fuerte, entonces yo puedo seguir. Escuchaba cuando decía, el que persevera hasta el final será salvo. Y yo decía, si yo persevero voy a tener mi recompensa, no voy a parar hasta terminar. Y así lo hice, vencí la barrera del tiempo. Me costó trabajo, no te voy a decir que no. Después de 6 años, un día yo me aventé a ser valiente y esforzada, como dice la palabra que debemos de ser, y me inscribí en una carrera de 5 kilómetros. Mi mente todavía pensaba en esa época, no vas a poder. Mi plan era correr lo que yo pudiera, que en esa época ya podía correr, más o menos mantenerme 10 minutos corriendo y lo demás caminarlo. Y después volver a correr y así terminar mis 5 kilómetros. Ese era mi plan. Pero llegó el día de la carrera y yo empecé a correr y yo empecé a sentir una fuerza muy fuerte en mi interior que me decía, no vas a caminar, no vas a correr y no vas a parar hasta el final. Y yo había estado estudiando una historia en la Biblia que era del pueblo de Israel, que antes de pasar a su promesa, a la tierra prometida, tenían que conquistar una ciudad que se llamaba Jericó.
Y Jericó tenía unos muros altos, y en esa historia Dios les había dicho a ellos que dieran 6 vueltas en silencio alrededor de Jericó, y que el séptimo día ellos iban a gritar e iban a tocar trompeta alabando a Dios, y que Dios se iba a encargar de derribar los muros para que ellos pudieran pasar a la tierra prometida y conquistar Jericó. Yo entendí que ese pasaje de la Biblia aplicaba para mí, y que esos 5 kilómetros era para mí como correr, como dar esas 6 vueltas en silencio, y que cuando yo fuera a llegar a la meta, yo tenía que alabar a mi Dios, y que Dios iba a derribar esos muros y esas fortalezas que yo tenía mentales de que no podía, de que era débil, de que eso no era para mí. Entonces yo corrí ese día y llevaba esa fuerza en mi corazón, y yo te puedo decir que me costó trabajo, pero yo iba corriendo con Jesús y yo le iba diciendo, y Él me iba hablando, me decía: no voltees para atrás, siempre es adelante, no pares, tú puedes, sigue. Y yo iba creyendo en Dios, que decía que diga el débil, fuerte soy, que su poder se perfecciona en mi debilidad, que yo todo lo podía en Cristo que me fortalecía. Llegué a esa meta, y cuando yo vi esa meta delante de mí, eso pasó un par de años y todavía me emocionó, yo empecé a llorar conmovida. Un fotógrafo pues vio que yo iba así, me tomó varias fotos, y tú vas a poder ver una de esas fotos aquí en el video, y porque lo quiero poner como testimonio. Y yo, cuando ya iba a llegar a la meta, yo levanté mis manos y empecé a darle gracias a Dios y a alabarlo, porque yo sabía que yo había roto eso con el poder de Dios, porque yo esa vez pude creer esperanza contra esperanza. Hay muchas cosas en tu vida que a lo mejor tú ya no puedes creer. A lo mejor tienes temores de las situaciones que están viviendo el mundo, pero ¿qué decides creer? ¿Decides creer en ese temor, o lo que te dice Dios, que te dice: no temas, no desmayes, yo soy tu Dios, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre te ayudaré? ¿Decides creer en que te lastimaron en la vida y ya no puedes sanar, o puedes creer en Jehová Rafa, que es el sanador? Yo te aliento el día de hoy que creas esperanza contra esperanza. No es que niegues las situaciones que están en tu vida, esas ahí están, pero que vengas a los pies de Jesús y se las muestres y le digas: Jesús, yo quiero creer esperanza contra esperanza. Dame tu palabra, dame una promesa. Ayúdame a creer en ti. Si tú quieres hacer esto el día de hoy y quieres empezar a creer esperanza contra esperanza como lo hizo Abraham, haz el primer paso. El primer paso es que recibas a Jesús en tu corazón y después estudies su palabra y vivas una vida con Jesús. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón, ora conmigo estas palabras. Dile: Señor Jesús, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Señor. Te abro mi corazón, ven a vivir en mi corazón, sé el Señor de mi vida y enséñame tus promesas para que yo pueda creer esperanza contra esperanza. Escribe mi nombre en tu libro de la vida y yo te serviré por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración por primera vez el día de hoy, bienvenido a una vida maravillosa con Jesús. Congrégate en una iglesia, estudia su palabra y ve el milagro de una vida transformada. Después de este video yo te voy a poner varias fotos con diferentes promesas de la Biblia para que tú puedas empezar a aprenderlas, a estudiarlas y a empezar a creer esperanza contra esperanza. Que Dios te bendiga.